Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos como siempre a este canal, donde en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el arte degenerado y en concreto de la exposición que tuvo lugar en Múnich en el año 1937, tratando de comprender un poco las circunstancias en las que se produce esta exposición y también cuáles eran las obras o los artistas incluidos o los movimientos que estaban incluidos en esta exposición de arte degenerado. Para ello nos vamos a apoyar en un libro que se ha publicado recientemente. Es un libro que está publicado en la editorial Casimiro, que se llama Arte Degenerado, la exposición de 1937 y que ha sido escrito por Juan Francisco Pastor París. He de decir que el libro pues me ha resultado muy curioso e interesante, atractivo y que aborda pues diferentes cuestiones que tienen que ver no solo con las obras o los artistas incluidos, sino con las circunstancias en las cuales se produce esta exposición, ¿no? Esta exposición. Bien, vamos a comenzar diciendo algo que quizás es sabido y es que Adolf Hitler, como sabemos, contaba con cierto talento artístico. También sabemos que contó con el rechazo que sufrió al intentar ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, dado que la percepción del talento es una cuestión subjetiva, como sabemos, ¿no? Forma parte ya de la cultura popular que el propio Führer lo intentó con denuedo entrar aquí, solo que lo que ocurría es que era rebatido una y otra vez. Se llegó hasta el punto de prohibirle volver a presentarse o continuar presentándose. Bien, tras el impacto de lo que Hitler consideró como un fracaso vital, decidió permanecer en la ciudad de Viena y fue como si cayera sobre mí, decía él, un rayo del cielo. Escribió recordando su último suspenso. No pensaba renunciar a sus ambiciones artísticas por la opinión de unos profesores judíos, detalle este último del que Hitler se encontraba convencido, aunque ni siquiera tuviera pruebas de ello, ¿no? Hitler, en sus obras, acariciaba un rancio clasicismo. Debido a ello, tras pasar por toda suerte de penalidades, llegó a mantenerse durante un tiempo en la ciudad de Viena vendiendo algunas de sus acuarelas. Vivía en una pensión, asistía a la ópera cuando podía, iba totalmente desaliñado y frecuentaba los cafés donde tomaba media tostada. A la par, y en esa ciudad de Viena, donde la mayor parte de sus clientes eran judíos, se fraguaba su antisemitismo como un potaje que ardía a fuego lento. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, sabemos que en Alemania tiene lugar la República de Weimar. Este ámbito democrático significó una explosión creativa en un islote de libertad, ahí en el centro de Europa, que acabó pareciéndose en muchos casos a los cuadros de la danza de la muerte. Y decimos esto porque en el Berlín de Weimar proliferaron toda clase de salones, cabarets, prostíbulos, fumaderos de opio y casinos, donde se toleraba cualquier transgresión. Las hipocresías burguesas alcanzan su punto máximo en una sociedad que parecía diluirse en el propio placer, corriendo sin freno hacia el desastre. Era el último resabio del decadentismo de fin del siglo XIX, sublimado en aquellos cabarets de la ciudad de Berlín. Lo cierto es que Hitler, en sus paisajes arquitectónicos, muestra una gran pasión por la arquitectura clásica. No sé si quizás podríamos decir que Hitler abrigaba la percepción de puntos clave de la sensibilidad estética y artística. Por ejemplo, si él tenía una idea de lo sublime, tal como nosotros entendemos este concepto de acuerdo
con las descripciones hechas, por ejemplo, por Immanuel Kant, ¿no? Si existía esta idea de lo sublime, a lo mejor también aplicada a una idea del país, es decir, a una idea de lo que podía ser la ruina romántica, ¿no? Como algo que quedaba, esos resquicios que quedaban de las grandes glorias del pasado. Es decir, lo sublime de la ruina, en concreto, en manos de quien se consideraba heredero de los faraones y dioses de la antigüedad. Cabe pensar hasta dónde es posible la permeabilización de lo sublime y cómo ésta se establecía en el cerebro del tirano, es decir, si su idea sería la misma, que el régimen, aunque cayera, ¿vale?, pudiera permanecer a través de esos resquicios arquitectónicos, lo cual es una idea y un concepto, si queremos, también curioso pensar en ello o interesante. La integración entonces de lo sublime parte de una toma de conciencia de la propia insignificancia, es decir, algo esencial para llegar ulteriormente al contacto con el absoluto. Es posible que en los nazis esta permeabilidad se desarrollase mediante el pozo, como decimos, de la idea romántica o bien de la arquitectura, la ruina, el paisaje del romanticismo. Y es que Hitler, desde su juventud, está marcado por el rechazo y también por la subordinación al judío. Lo que podríamos decir es que él había creado una patología de la envidia, que después se verá, ¿no?, en esta exposición de arte degenerado, y encontraba un cauce muy concreto. Y ese cauce concreto es el arte y más concretamente la ininteligible vanguardia artística. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver la vanguardia artística con el judío? Pues nada, esto está en la mente de Hitler solamente. Es decir, ¿cuántos pintores de origen judío tenemos? Luego veremos que en la exposición de arte degenerado había solamente 6. Es decir, el número de pintores es muchísimo más amplio y nada tienen que ver con este odio que él tenía al semitismo, ¿no? Bien, era mucho aspirar de esta manera a que el líder nazi pudiera entenderse a sí mismo como lo que era, es decir, el propio Hitler era un producto vivo de los movimientos históricos que él trataba de detestar. Sobre todo cuando afirmaba que devolvería, decía él, a los tartamudos prehistóricos a las cuevas de la Edad de Piedra. Hemos de suponer que esta afirmación tiene una conexión con las cámaras de gas que después pues, vamos a tener en diferentes lugares, ¿no? Como tristemente sabemos. Bien. Bueno, la exposición de arte degenerado representa, si queréis, un freak show, ¿vale? Un freak show que está llamado a ofrecer tanto el deleite como la repulsión del ciudadano que acude a verla. El ciudadano ario, eso sí, inocente de cualquiera que fueran las supercherías que allí se exponían, ¿no? De este arte moderno, entonces, había pues como una especie de totum revolutum, ¿no? En forma, pero en el cual no había ningún tipo de concepto, ¿no? Bueno, el acontecimiento, entonces, de arte degenerado, la exposición, tuvo lugar en el Instituto Arqueológico de Múnich, cuyas habitaciones escribían plazas de catacumba, y allí fue donde se expusieron cerca de 700 obras seleccionadas entre los grandes movimientos de vanguardia del momento, ¿no? De ese momento degenerado que llamaban los nazis. Estaba, por ejemplo, representaciones del cubismo, del dadaísmo, del surrealismo o el fauvismo. Pero había un especial rincón en el cual obtuvieron su, digamos, espacio las representaciones propiamente alemanas. Un cristal, si queréis, demasiado oscuro para Hitler, difícil de justificar, ¿no? Y es que los nazis no estaban reflejados en el único movimiento que nosotros consideramos genuinamente alemán, y que es el expresionismo, ¿no? Y sobre todo una de las variantes del expresionismo que sería la nueva objetividad. Esta exposición se inauguró el día 19 de julio del año 1937.
En esa exposición, entonces, había más de un centenar de creadores, entre los cuales, como hemos afirmado antes, solamente había 6 de origen judío. Sobre las paredes se fusionaban diferentes obras de arte contemporáneo con fotografías que habían sido tomadas a personas con deformidades físicas y dibujos también realizados algunos de ellos por enfermos mentales. Tal comparación ahondaba en el supuesto carácter infecto judío bolchevique de unas obras que se exhibían como evidencia de una decadencia cultural que estaba asociada por completo a la República de Weimar. Los nazis, si bien consideraban puro el clasicismo de los griegos y de los romanos, percibían el arte moderno como un acto de violencia estética propiciada por los judíos contra lo que llamaríamos el Heist alemán. Esa ponzoña judía se aplicaba a todo tipo de arte, que no resultaba sencillo de descifrar o de comprender, ¿no? Que mostrara, por ejemplo, distorsiones o vulneraciones en los conceptos clásicos de color y de forma. También el hecho de que se representaran temas depravados, lo cual se explica por medio de la imagen de lo degenerado, es decir, un arte corrupto que define lo que es una subraza, ¿no? Mientras el cierre de la exposición en Múnich, luego de un cómputo estimado, vete tú a saber si era cierto, de 2 millones de personas, o por lo menos se dijo que este número de personas la habían visitado, no sé si Múnich tiene esta cantidad de personas viviendo, bueno, lo mismo sí, en ese momento. Bueno, la muestra de arte degenerado recorrió durante un tiempo las diferentes metrópolis del Reich. En cada una de ellas lo que hacían era sumar nuevas obras, ¿no? Por tanto, miles de piezas fueron secuestradas de más de un centenar de museos de Alemania y también obras que llegaban desde galerías de todo el país, ¿no? Bien, la verdad es que nosotros no podemos negar que el impresionismo, aunque es un movimiento estable, pues tuvo sus méritos, ¿no? Quizás el principal mérito que tiene el impresionismo es haber liberado el residuo de la academia, ¿no? Por lo menos plantar cara a la academia, con una potencia importante en aquello que tiene que ver con el color, ¿no? Allanando así el terreno para la evolución que después se denominará postimpresionista en los pinceles, o representada en los pinceles de varios artistas, partícipes en su individualidad de un sentimiento colectivo. Obviamente, por ejemplo, la pintura de Van Gogh tendrá para los nazis una clara explicación, y es la locura. La enfermedad mental, como sabemos, Van Gogh estuvo ingresado en un sanatorio, aparece como un caso patológico, ¿no? Que a diferencia de otros pintores posteriores, que también fueron calificados como degenerados, tenía incluso documentación por escrito y pruebas fácticas de que este hombre no se encontraba bien, ¿no? Ingresó en un sanatorio, como sabemos, amputación de su oreja, hasta acabar en un suicidio, aunque este tema del suicidio, como sabemos, es algo que se pone en duda o se ha puesto en duda en los últimos años y que Van Gogh habría sido herido por unos chicos o tendría una herida de bala que no se atrevió a ir al hospital para que no fueran denunciados y esto le provocó pues la muerte finalmente, ¿no? Gauguin es quizá uno de los primeros autores que cimentan las claves de la vanguardia mediante un detalle importante que tampoco parecía gustar nada a los nazis, y es el primitivismo. Su técnica, la de Gauguin, es muy fría, es una técnica fría y pobre, pero es con el empleo del color cuando ya inscribe cierto magisterio. Hay una declaración, si queremos, de Gauguin hacia lo salvaje y al retorno a paraísos primitivos que abrirá el camino del gusto por el arte africano, una fuente de inspiración, como sabemos después, para el cubismo, para el surrealismo, para el expresionismo, ¿no? Gauguin se posiciona en un ámbito espiritual que ya habían pisado otros autores como los prerrafaelitas
en la Inglaterra victoriana. Se trata de un retorno a lo imaginario, a lo romántico y a técnicas a priori simples para contravenir pues lo que llamaríamos el clasicismo realista, ¿no? Bien, la cuestión yo creo que aquí estriba en que el gusto por el exitismo, por este exotismo primitivo de Gauguin, al igual que el de los pintores y escultores de vanguardia, surgía asimismo de una repulsión activa. Una repulsión que progresa a medida que el siglo XX comienza a andar, incurriendo en el rechazo a diferentes aspectos culturales básicos de la historia occidental. Estamos hablando de las bases iconográficas de nuestra herencia figurativa y cómo esta herencia figurativa debe cambiar, ¿no? O hay autores que piensan que debe cambiar, ¿no? El rechazo a estas bases académicas se clava en una idea de pureza, pero al lado contrario, si queréis, tenemos a los nazis que hablan de la pureza de la tradición que ellos ven en ese clasicismo griego y romano, que tampoco yo mismo sé muy bien cómo les afecta a nivel histórico, es decir, porque sí hubo parte de Alemania que estuvo ocupada por los romanos, ¿no? Pero esta idealización sería una idealización más propia, si queréis, del mundo latino, me refiero a Francia, a España, bueno, si queremos Inglaterra, porque hasta allí, hasta la frontera con Escocia, llegó Julio César, ¿no? Pero sí como una idea de un clasicismo, como una vuelta a lo clásico, ¿no? Como un retorno de lo clásico, como dice Salvatore Setis en su libro, que se va produciendo cada poco tiempo o que nunca hemos abandonado, ¿no? Bueno, entonces decíamos que esta pureza de la cual hablan los nazis habría sido contaminada, ¿no? Y que tendríamos que tener una aspiración para encontrar un lenguaje intacto donde poder llevar a cabo esta creación artística de la cual estamos hablando. Bueno, Hannah Arendt, que pues últimamente también está muy de moda, afirma que, o afirmaba que los totalitarismos no pueden ser considerados religiones, pero que sus rituales son retóricas organizativas para el control de las masas. El autor del libro del cual estamos hablando dice que él piensa que Hannah Arendt se equivoca en este punto. Es decir, que obviamente la intención práctica es la organización del rebaño, ¿eh? Pero tanto en el nazismo como en el comunismo, a los cuales el autor considera como religiones, o si queréis, podemos decir, sustitutivos de la religión. Estos sustitutivos de la religión es quizás a lo que podemos aspirar una vez que a finales del siglo XIX Dios ha muerto o se considera la muerte de Dios. Los nazis lo que hacen entonces es pergeñar su propia religión, una religión neopagana, mientras que Hitler, al igual que los tiranos comunistas, era elevado a la condición de un Mesías o de Mesías divino. Al principio, Mesías ante cuyos gustos los jóvenes alemanes podían flores. Luego, literalmente, Dios al que saludaban con la palabra romana salve, ¿no? Bien, en el genocidio, si queréis, del pueblo judío que llevaron a cabo los nazis, esto camina de forma alegre, vamos a decir, junto al exterminio de millones de campesinos rusos. Es decir, el autor en el libro trata de comparar a veces un movimiento y el otro movimiento para darse cuenta que los dos son exactamente iguales, ¿no? Es decir, hablamos de la muerte de millones de campesinos rusos a manos de los bolcheviques, y también de una colectivización que supuso una pesadilla para el país, ¿no? La persecución también sistemática en la Rusia soviética de toda opción política dispar, la realización de la disidencia, las purgas internas, la declaración institucionalizada, es decir, el terror, ¿no? Como un jarabe cotidiano, y los campos de concentración pues representados en el Gulag, ¿no? El patrón de unos y otros es el mismo, solo que peor. Y sin embargo, la mayoría de los intelectuales, muchos intelectuales, dice el autor, se han posicionado siempre del lado comunista, en un ejercicio de blanqueamiento
que parece hacerse perpetuo, y que en muchos casos no tiene ninguna explicación, ¿no? Bien, el prisma de los nazis es que ellos consideraban paradigma de la degeneración todo lo que es ligeramente una conspiración judía bolchevique. Se cumplían bien este ámbito o este aspecto con el movimiento surrealista, porque el movimiento surrealista, como sabemos, tenía una adscripción política bastante clara, inequívoca. Una adscripción que se vio desde el primer momento, ¿no? O sea, 2 años más tarde de la publicación del primer manifiesto, en el año 24, los líderes del grupo entraban en el Partido Comunista Francés y, por ejemplo, en 1930, la revista La Revolución Surrealista se convirtió mágicamente en una revista al servicio de la Revolución rusa. Allí publicaban que los surrealistas eran esclavos de las directrices de la Tercera Internacional, ¿no? Para los surrealistas, el rayo invisible era el rayo de la muerte, un rayo dotado de la invisibilidad esencial para acabar con los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Todo aquel que se resistiera a sus deseos. Muy democrático, como podéis apreciar. Es decir, también aquel que intente suprimir impunemente al mayor número de personas. Así lo decía Breton, esto en el año 1937. O sea, recordemos que Breton escribió textualmente lo siguiente. El acto surrealista más sencillo consiste en bajar a la calle empuñando un revólver en cada mano y disparar al azar mientras se pueda contra la multitud. Es decir, esto lo decía el propio André Breton. Bien, a la hora de la verdad, poco interesaban, por ejemplo, a Dalí estos flirteos de Breton y de sus compinches con el comunismo marxista, aunque por supuesto él, o sea, el propio Dalí, siempre ambiguo, había albergado fantasías revolucionarias. Una buena muestra de ello es el diario que llevó del año 1919, perdón, al 21, donde festejaba la victoria de la Rusia soviética. Bueno, tampoco hay que darle muchas vueltas, yo creo, tampoco a este tema, porque esta resaca revolucionaria de Dalí era la que podía esperarse de un adolescente que lo que trataba era de ir a contracorriente en todo momento, a contracorriente de una hipocresía social en la cual pensaba que vivía. También en ir contra su padre, hombre de bien, si queremos, conservador, notario en Figueras, ¿vale? Que sería pues igualmente considerado como un degenerado, ¿no? Por la ortodoxia nazi. Dalí entonces salta con grandes brincos dentro de toda esta intelectualidad de vanguardia, dado que sus anhelos corrían por cauces completamente diferentes que las cuestiones políticas. Bien, vamos con el expresionismo, este movimiento, como hemos dicho, genuinamente alemán, porque el pintor expresionista no se ve obligado a representar nada bajo ningún criterio de veracidad naturalista. En todo caso, lo contrario. El juicio artístico se basa en poseer la realidad, en formarla según un principio del espíritu interior. El origen de la deformación, que es una de las características del expresionismo, una deformación que está denostada por los nazis, está determinada por la propia subjetividad y no es tanto una caricatura de la realidad, sino la inversión de esta misma. La belleza se transpone, se convierte en fealdad, invirtiendo su significado en un transcurso que deriva de lo sagrado a lo diabólico. Monstruos por doquier aparecían en aquella vieja república de Weimar. Basta recordar, por ejemplo, las criaturas monstruosas que han representado siempre lo reprimido por el esquema de las ideas culturales dominantes, por lo que su representación artística se encuentra enlazada al concepto de la abyección como algo que permite pervertir los límites. El monstruo implica una búsqueda de otro agazapado en la identidad, otro encarnando lo que se teme y a la vez también lo que oscuramente se anhela. La Alemania de Weimar
palpitaba con deseos dicotómicos bajo los que las mayores monstruosidades empezaban a enseñar las zarpas. El realismo, por ejemplo, de la nueva objetividad se reveló idóneo para mostrarlo. La base se encontraba en ver y ver en lo oculto, partir de un naturalismo que poco a poco se diluía dentro de la deformación como si fuera una herramienta aguzada. Quizás por ello, Gross o Otto Dix fueron algunos de los artistas más perseguidos cuando Hitler se hizo con la Cancillería. Para la exposición de arte degenerado, por ejemplo, se expusieron 26 obras de Otto Dix. Lo grotesco, si queremos, lo grotesco que tendría que ver, yo creo, con aquello que provoca hilaridad, con aquello que provoca risa, ¿sabéis? Por tanto, lo grotesco se plantea como un cambio continuado, de arriba, de frente, hacia atrás, de numerosas parodias, de personajes travestidos, de humillaciones, de profanaciones, coronaciones, destronamientos cósmicos. Es decir, en lo grotesco y en lo carnavalesco, que incluso podemos apreciar en otros movimientos artísticos, si queréis con el surrealismo en España, por ejemplo, con algunas de las obras de Maruja Mayo, me refiero a la pintora surrealista, bueno, pero estos elementos grotescos carnavalescos se enfatizan y se unen a otros elementos más radicales de la existencia cotidiana, bajo la expresividad hiperbólica que puede mover a la carcajada. Pero lo abyecto y lo monstruoso también nos conduce a un mundo, si queremos, inquietante, ¿no? Siniestro, un mundo que amenaza con quebrar ese barniz cuidadosamente constituido que protege nuestra identidad. Mirar, según Le Bon y Freud, existiría la figura de lo que se llama el hipnotizador, y en esto nos referimos al régimen y concretamente a la figura de Hitler, ¿no? Esto deja entrever la posición esencial de un director de multitudes, dado que la masa sería como un rebaño, así lo afirmaban ellos, incapaz de vivir sin amor. Se trata de una forma de involución en la que se retrotrae al estado de primitivismo propio a los hombres de las cavernas. Los impulsos son tan inmediatos y poderosos que en ellos no sólo se difumina la propia personalidad, sino el mismo instinto de conservación, dentro de un sentir de omnipotencia donde no existe la noción de lo imposible, ¿no? Inmensa, esta noción en un conato, si queréis, animal, lo que hace la masa es que desprecia aquellos puntales de la civilización y respeta las violencias. Se trata de una masa que desea ser subyugada y que teme a su amo. Todo esto tiene que ver además con el nacimiento, como decimos, de regímenes autoritarios y aquellas figuras que surgen tras la Primera Guerra Mundial. Así que podríamos decir que así se encontraban las cosas cuando en julio de 1937 fue inaugurada la exposición de arte degenerado por la plana mayor del Partido Nacional Socialista. La politización de las ideas estéticas alcanzó con ella uno de los puntos más altos de la historia moderna. Los nazis, que en ese momento estaban desatados, censuraron prácticamente todas las expresiones artísticas de la vanguardia que fueran anteriores al año 1933, sin hacer mucha diferencia en si se trataba de arte figurativo, abstracto, con intencionalidad crítica o un arte meramente rupturista. Resulta curioso, ¿no? El origen de la palabra entarted, que es lo que nosotros traducimos como degenerado, ¿no? Esta palabra, en su esencia, era un término de raíz biológica, usado para definir animales o vegetales que se habían transformado hasta el punto de no encajar en su propia especie. O sea, fijaros, como si la pintura que estaba representada en la exposición de arte degenerado no encajara en lo que era la especie, una especie que ellos tratarían de definir, por supuesto. La degeneración del arte implicaba la degeneración humana del artista. Esto conectaba con la debilidad y también con el desorden, y era fácil de enlazar a la metáfora social y política en cuanto a una infección
por impureza, es decir, causa y efecto. Bien, quizás la cuestión principal está en el miedo, ¿no? Y en el miedo al otro, que es una cosa que siempre ha estado presente en las sociedades y que incluso ahora también está muy presente. El miedo a la pérdida de identidad, a la descomposición, a la mácula que finalmente deviene en ponzoña. La figura del monstruo como enmarcación de lo reprimido, lo que se desea y también lo que se teme al mismo tiempo. Se temblaba ante la otredad, ¿no? La posibilidad del otro, que es externa, pero deviene interna, necesitando para detonarse tan solo un pequeño reactivo. En las primeras décadas del siglo XX, el terror desatado al otro, como encarnación de la impureza, no es algo privativo de la Alemania nazi. No en vano se trata de un resorte atávico y universal a las sociedades humanas, ¿no? El miedo al extraño. A mí me gustaría que pensáramos sobre esto que estoy leyendo ahora mismo, en la actualidad. Miedo al extraño que deviene de fuera para subvertir el orden, pudrir los cimientos de la sociedad y degenerarla. Así que vamos a darle una vuelta a este pensamiento, si queréis, que no hace falta irnos a principios del siglo XX para ello, para ver un poco lo que algunos están haciendo o los mensajes que están extendiendo, ¿no? Bien, con esta idea, sabéis, el tema de la eugenesia es algo común en los países occidentales, o era común, perdón, en los países occidentales desde mediados del siglo XIX. Se trataba de una eugenesia preventiva y consistía en esterilizar a los individuos portadores de enfermedades hereditarias para evitar así que tuvieran descendencia. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Suecia se aplicó este servicio a todos los enfermos mentales y a los considerados raza de baja calidad o mezclada, esto entre comillas, y esto significó casi 65.000 personas en ese país. También en Estados Unidos, país avanzadísimo, se vino esterilizando a troche y moche desde el año 1909 hasta los años 70. Mexicanos, homosexuales, epilépticos o retrasados o personas con cocientes intelectuales inferiores a 60. El mismo Churchill, que casi está propuesto para ser santo junto a Isabel la Católica, también se subió al carro afirmando que el crecimiento natural y acelerado de las clases insanas y débiles mentales, sumado a la incesante reducción de las clases fuertes y saludables, constituía una amenaza a la raza y a la nación. Tras decir esto, pues se fumaría un puro. Bien, los nazis, que eran mucho más prácticos, enfocaron el problema de una forma mucho más eficaz, ¿eh? Merced a la carencia total que tenían de trabas morales, ¿no? También, oye, pues por la eficiencia que es típica alemana. Obviamente para ellos era mejor exterminar que esterilizar, dado que así lo que hacían era que se ahorraban los alimentos y los cuidados de la persona convaleciente tras la operación que fuera, ¿no? Himmler, en el año 1935, se propuso, y esto es curiosísimo, si queréis, incluso yo diría que divertido, o sea, mirarlo desde un punto de vista jocoso, cómico, pues lo que se propone Himmler en el año 35. Él se propuso el aumento de la raza aria. Este aumento estaba basado en una disposición de diferentes casas cuna que estaban tuteladas por mujeres alemanas, donde las embarazadas podían vivir con todo lujo y a todo trapo, teniendo como único requisito el que los padres de los bebés fueran arios de pura cepa. Himmler sabía muy bien lo que se hacía, sabéis, porque él había trabajado anteriormente en una granja de pollos. También había dispuesto que los soldados más condecorados de la guerra pudieran tener multitud de esposas, ¿no? O incluso obviar el detalle del matrimonio, con el fin de procrear a diestro y siniestro. Así, la atestiguada bravura de estos soldados les colocaría en una posición social próxima a la que ocupaban los sementales en las ganaderías taurinas de las que disfrutamos todavía en España.
En fin, algo suficientemente triste como para decir que pueda ser divertido, ¿no? Que pueda ser divertido. Bueno, la exposición, como sabemos, de arte degenerado era un desorden total, es decir, había sido montada para que la gente se sintiera completamente angustiada, agobiada, con cuadros puestos en la pared unos pegados a otros, a diferentes alturas, algunos a una altura más baja de lo que debería ser, ¿no? Había un gran impacto en la entrada de la exposición, incluso mayor, si queréis, en las salas inferiores que en las salas superiores. Las paredes se encontraban cubiertas de arriba abajo por diferentes pinturas, guiones, comentarios, obras sin marco, papeles erráticos, libros encajados en vitrinas. Es decir, las circunstancias servían bien al objetivo y fuese por las prisas o por lo que tardaba en llegar la autorización de Goebbels, o por cualquier otro motivo logístico, lo cierto es que la sensación de caos que allí había, pues resultaba mareante. Ahora, es curioso observar cuál es el ideal de belleza que tenían los nazis, ¿no? O sea, este ideal de belleza que para ellos parece tener un papel clave al encarnar este ideal de belleza, el reflejo de la sociedad y aquello a lo cual se debería aspirar, ¿no? De ahí las formas que se diluyen de este ideal de belleza y que devienen en locura. Y en lo que sería para ellos el preludio de la caída de la sociedad y del paso a una sociedad de otro tipo, ¿no? Es decir, lo dionisiaco que surge sobre lo apolíneo, causando disparates y desajustes, ¿no? El canon de belleza nazi estaba en la escultura, principalmente. O sea, en una escultura a lo mejor que tenía que ver con el David de Miguel Ángel, por poneros un ejemplo, con aquellas esculturas clásicas donde aparecían esos personajes desnudos, ¿no? Suele decirse entonces que el ideal de belleza estaría basado en los patrones griegos, en un hálito tan apolíneo que parece apalear al espectador. O sea, las esculturas son deplorables, yo diría. O sea, en algunos casos la imitación de estos modelos griegos resulta penosa, resulta grotesca por lo divertida que es. El modelo al que aspirar era la belleza masculina, la femenina no, ¿eh? A la que había que fregar de erotismo y enfriar todo lo posible. No fuesen a surgir, pues lo que fuera, ¿no? Pues complicadas, si queréis, o incómodas homosexualidades que resultarían poco arias. La impresión era que la mayoría de las personas asistentes a la exposición habían ido allí con la intención de manifestar su rechazo a cajas destempladas. Una intención que la instalación, como hemos dicho, pues fomentaba con una fruición malsana. Algo así como una destinación consciente de un jarabe de odio. La conclusión evidente que se extraía era que ninguno de los artistas allí expuestos tenía la menor idea de pintar, por lo que se establecía una causa-efecto. Y con esto que voy a decir, me gustaría que hiciéramos o que comentarais vosotros o que hiciéramos una reflexión sobre lo que afirman pues algunas personas, si queréis muchas de ellas en el ámbito de YouTube. Y es lo siguiente. Si no tenían ni idea de pintar, siendo poco menos que idiotas, niños, locos o retrasados, ¿cómo es posible que hubieran alcanzado la fama? Es decir, ¿cómo es que habían vendido sus obras? O sea, ¿es posible que los precios tan elevados que se pagaban por ellas, pudieran estar ahí presentes? Bueno, la respuesta para los nazis resultaba obvia. Todo se trataba de una conspiración a gran escala por parte de directores de museos, críticos de arte y marchantes. Probablemente todos ellos eran de origen judío, ya sabéis, y con la intención de engañar al buen ciudadano alemán. Es decir, todo era un ejercicio de estafa masiva, que por fin, gracias a ellos, había sido desenmascarado. Un intento de dinamitar las bases de la sociedad, alejándola de sus raíces arias, para poco a poco corromperla y hacer que perdiese su bonanza. Bueno, muy bien, pues esto es un poco lo que tenemos que comentar acerca del arte degenerado,
A mí me ha gustado mucho el texto, como te he dicho. Yo creo que el texto en sí merece una reflexión. Me gustaría que por tu parte, si escuchas y ves este vídeo, pues dejaras un comentario, porque bueno, pues es posible que algunas de las cosas que hemos dicho, pues te pueda inspirar, pues algún tipo de pensamiento, ¿no? Vale, yo por mi parte nada más, me despido, te doy las gracias como siempre por estar ahí, te pido si es posible que dejes un like y ya sabes que puedes colaborar con este canal de diferentes maneras. Pues por ejemplo comprando el último libro que hemos publicado y que se llama Melancolía y que, oye, he de decir que es un libro que está funcionando muy bien, lo cual me alegra mucho, tiene muy buenos comentarios y bueno, pues yo creo que es un buen trabajo. Entonces, si te gusta la lectura, pues puedes conocer más cosas acerca de la melancolía, ¿no? Tienes el enlace en la descripción. O puedes unirte al grupo de WhatsApp, de difusión de WhatsApp que tenemos, con total privacidad y que también encuentras el enlace en la descripción. Allí tenemos noticias, cuestiones de arte, encuestas, recomendaciones de libros. Bueno, somos casi 600 personas ahora mismo. O puedes colaborar, pues yo que sé, de otra manera, ¿no? Haciéndote miembro del canal, pues dando un super chat si te apetece para reconocer un poco el trabajo que desde este canal estamos haciendo, bueno, pues que yo también pienso que estaría bastante bien o que sería bueno, ¿no? Bueno, pues poco más, me voy a despedir ya, os mando un abrazo a todos, espero vuestro like y vuestro comentario y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.